Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior, un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. Buenas noches, en las vías de sonido tenemos a Eduardo López. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido, gracias por tu trabajo. Y delante de estos micrófonos y cámaras, un servidor, Pedro Riba. Comenzamos. En el día de hoy estamos a 23 de diciembre, mañana 24, Nochebuena, Navidad, se aproximan días entrañables para algunos, duros para otros, sensacionales para otros tantos, donde el juego religioso, filosófico, espiritual tiene mucha trascendencia, tiene mucho que decir, mucho de qué hablar, donde la psicología también tiene mucho que decir y donde nos podemos llegar a amparar gracias a buenos profesionales que sepan dónde se encuentran en cada momento, lo que significa vivir una tradición, una religión, una filosofía de vida, un acercamiento en las familias, ¿no? Sin que exista ese cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, Navidad, qué bien, qué bonito, festejamos el nacimiento del niño Dios, está muy bien desde el punto de vista católico o cristiano, y hay otros que dicen, bueno, pues toca la Navidad con la familia, con las suegras, con los suegros, con los cuñados, con las cuñadas, y al final se le hace a uno pues como una montaña. Y esa montaña se traduce, pues a veces en ansiedades, en depresiones, en, permitirme la expresión, en malos rollos, ¿no? En malos rollos ya no solamente para la familia, sino también para uno mismo, que luego tiene que vivir con aquello. Porque, muy bien, nos queremos todos mucho, pero nos queremos a lo mejor en la distancia, no nos queremos en la proximidad, ¿no? Somos seres humanos, ¿qué le vamos a hacer? Por eso este programa intenta hablar de esa conciencia que a veces perdemos, ¿no? De buscar ese pensamiento crítico que nos da la posibilidad de decir, bueno, pues puedo discernir entre una cosa u otra, puedo seleccionar, puedo moverme mejor por aquí o por allá. Y siempre aconsejamos que si tiene usted que leer una noticia, por favor, pensamiento crítico. ¿Qué significa? Coja usted un diario, coja el otro, el de más allá, o escuche una radio, otra y otra, programas varios. Como vea la televisión, no se quede solamente con un parámetro. Busque muchos. Como decía un señor que vendía detergentes, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues bueno, más o menos es lo mismo, pero desde un punto de vista formativo. Usted compare a ver si todo el mundo dice lo mismo, que dice uno o que dice el otro, y saque sus propias conclusiones. Yo no digo que este programa sea ni mejor ni peor y que tengamos aquí la panacea de la verdad absoluta, pero lo que sí somos es honestos, y como a día de hoy nadie nos subvenciona, y aunque nos subvencionara seguiríamos siendo honestos, a juicio y a lujo de perder el trabajo, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos parieron de esa manera y ahí seguiremos, ricos o pobres, eso es lo de menos. Lo importante es que cuando nos vayamos de este mundo nadie nos pueda tachar con un dedo y que nos diga, caramba, se marchó aquel o el otro y dejó una buena estela. Eso es lo que cuenta, porque al final lo que nos vamos a llevar nada más es lo que hemos amado, lo que hemos querido y lo que nos han querido y amado a nosotros. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, les paso a presentar a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de psicología a todos los niveles. Psicología con lo que estamos viendo y con lo que hemos vivido durante unos añitos atrás. El antes y el después de pasar por... Es que no puedo ni decir el nombre, ¿verdad? Con lo que hemos vivido durante estos 2 años. Lo digo porque, como digamos nombres, nos censura el no sé quién, ¿verdad? En canales que hay en redes sociales, y se acaba el programa. No solamente se acaba el programa, sino que en la entrevista, pues la descuelgan, ¿verdad? Se cierra el canal donde se ha colgado esa entrevista. Y estamos en democracia. Tremendo, ¿verdad? Y estamos en democracia y uno no puede hablar de lo que quiera, cuando quiera, con los que quiera, y ni tan siquiera dar su opinión como responsable del programa, sino buscar diferentes posturas, ¿no? Porque al parecer de eso no se puede hablar a día de hoy. Bueno, pues le vamos a poner tildes diferentes, ¿verdad? Si sale el tema, que saldrá, pues en vez de decir X,
hablaremos de enfermedad y en vez de decir pues algo que a uno le han puesto, ¿verdad? Pues hablaremos de fármacos, ¿no? Pero es tremendo que en este siglo que nos ampara, que en este siglo con tanta tecnología, como decíamos antes, con tantos avances tecnológicos, que todavía el ser humano vaya teniendo que tener cuidado con lo que dice, con lo que hace, porque no solamente se juega una mala reputación por parte de instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera, sino, pues bueno, incluso por compañeros de la profesión, por la propia empresa que te contrata para hacer un programa, etcétera, etcétera, cosa que no ocurre con esta cadena. Gracias a Dios que tenemos la libertad de decir y expresarnos públicamente con lo que tenemos que hacer, publicar y decir lo que de verdad pensamos desde un punto de vista, pues eso, coherente y honesto. Les paso a presentar, como les digo, a nuestros invitados. Son psicólogos, los tres. Seguramente que a todos les sonará. A Juan Antonio Bolinches lo tenemos con nosotros. Juan Antonio, muy buenas noches. Encantado. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Un placer. Te voy a poner bien el micrófono para que te escuchemos bien. Qué gusto tenerte de cerca. Desde hace mucho tiempo, y además te agradezco públicamente que siempre has apoyado mis libros y me has prestado parte de tu espacio, por lo cual decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecido. Yo estoy agradecido contigo, Pedro, por el apoyo que desde que hice mi primer libro, hace de eso 35 años, ya apoyaste lo que ha sido una trayectoria que está llegando a su final, pero en la que aún me mantengo activo. Y felicidades porque lo estás haciendo francamente bien, francamente bien. 35 años, Dios mío. Me acaba de salir una cana, nada más con recordarlo. Bueno, pues bienvenido, Bolinches, bienvenido. Encantado. Juan Carlos Albadalejo es el siguiente psicólogo que tenemos en esta mesa. Juan Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Que decirte a ti también 3/4 de lo mismo. Habíamos perdido un poco la pista de Juan Carlos Albadalejo porque tiene un montón también de trabajo y hacía tiempo que no venía al programa. Juan Carlos, ¿qué tal? Encantado de estar contigo otra vez y en tan buena compañía. Qué estos bueno. Colegas tan majos que tenemos acá. Bueno, la verdad es que sí, algunos más majos que otros. No mira a nadie, ¿eh? No mira a mira a nadie. nadie. ¿Todo bien, Juan Carlos? Todo bien. Me alegro mucho entonces. Gracias. Y paso a presentarles la tercera invitada. Es una mujer, es una señorita. Señora o señorita, como diría aquel locutor de radio famoso Bobby de Glané hace muchos años, ¿no? Señora o señorita, ¿no? Y diría ella... Bueno, eso es un poco antiguo, ¿no? Ya, pero ¿qué diría si yo te hago esa pregunta? Señorita. Será porque usted quiere, diría Bobby de Glané. Será porque usted quiere. Yolanda Rey, muy buenas noches. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Bienvenida. Pues bien hallada y gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Eres la más joven, te das cuenta, ¿no? Bueno. Pero no la menos experta, que también tienes tu experiencia. Bueno, tengo mi trayectoria. Claro. A lo mejor no en la clínica, pero sí desde la psicología en otro sector. Bueno, pues vamos a hablar de psicología a todos los niveles. Hemos estado viviendo un antes y un después de todo lo que hemos vivido durante un paro, ya todavía lo seguimos viviendo, ¿no? Y entiendo yo que la psicología de antes es diferente, o los tratamientos o las enfermedades que habían antes psicológicas eran diferentes antes de que después, o sea, que ahora, Juan Carlos. No es que sean diferentes desde mi modesto punto de vista, es que todo se ha agravado. O sea, hay una cosa que hemos comprobado en la consulta, y yo te diré, cuando tú haces consulta privada y te dedicas 50 minutos, 1 hora por cada persona que viene, a ver, no ves como en un CAP a miles de personas, para nada. Entonces, cuando hay algo que se repite, ya es estadísticamente significativo. Algo está pasando en la sociedad cuando hay una especie de patrón que se repite. ¿Qué estamos viendo? Sufrimientos que en más de 30 años de trabajo no habíamos visto, y sufrimientos en gente muy joven. O sea, podríamos decir, si me permites, ¿no? Expresión más filosófica, unos dolores de alma terribles. No es una patología, es que es un sufrimiento. Eso es lo que más nos ha llamado la atención. Sí que podemos hablar de patologías que evidentemente se han agravado en el durante y en el después, obviamente. Ese ha sido el gran condicionante. Lo que estaba latente y que quizás no hubiera surgido sin una situación traumática se ha disparado.
se ha disparado y amén de que la gente está crispada, ya lo estaba antes, pues ahora muchísimo más, pero sí, patologías latentes que han salido a la luz de forma muy virulenta. Pero de verdad lo que nos llama la atención es ese sufrimiento vital. Eso como, no solo como profesional, como persona humana, nos pone los pelos de punta. ¿Es un sufrimiento diferente o el que conocemos como sufrimiento? ¿Es una patología diferente? ¿Hay que buscarle un tratamiento diferente? ¿Sí? Contigo. Estamos en tertulia, Sí. podéis hablar cuando queráis. Tenemos las mismas enfermedades agravadas y otras nuevas, previamente como consecuencia de ese sufrimiento que se ha acentuado durante estos 2 años de paréntesis de la normalidad. Teníamos una normalidad distinta. Anecdóticamente diré que antes de que se cerrara el sistema escolar, yo estaba presentando la noche anterior en Madrid mi libro El síndrome de las supermujeres, y las entrevistas que tenía en prensa, radio y televisión al día siguiente me las anularon todas y adelanté mi viaje a Barcelona, y contento por no haber estado afectado por esa patología que ha creado una psicosis psicológica generalizada. Por tanto, otra anécdota, mi libro más vendido durante este paréntesis de tiempo, ¿sabes cuál ha sido? El secreto de la autoestima. Y les pregunto a colegas o a personas a las que doy talleres, seminarios, ¿y por qué creéis que sin hacer ninguna publicidad especial de los 10 libros, por qué se ha disparado la venta del secreto de la autoestima? Y, por suerte, hay muy buena intuición psicológica. Y la mayoría de las personas me dicen, ya que nos sentimos desasistidos políticamente, porque los políticos estaban desorientados, ya que nos sentimos desbordados médicamente, porque la medicina evidentemente no tenía jurisprudencia para un tratamiento adecuado de lo que estaba aconteciendo, las personas empezaron a confiar en su potencial. Y un libro que se llama El secreto de la autoestima, seguramente intuitivamente les captó la atención. En el fondo estaban diciendo, ¿cómo me puedo ayudar yo a mí mismo? Bueno, pues ahí tenéis un libro y aquí tenéis un programa, ¿eh? Tenéis Luna Llena, que nos ayuda a todos a llenarnos de sabiduría, que es la que transmite Pedro. Potencial, habla de potenciales, Bolinches, el rey. Habla de potenciales. Se han disparado, salen a flote. Buscamos dentro de lo que no antes pensábamos que ni tan siquiera sabíamos que teníamos. Claro, yo me dedico a la orientación laboral, soy psicóloga. Entonces, a ver, yo lo que he observado es que durante la época más dura, aparte de la psicosis que comenta él, ¿qué ocurrió? Ocurrió que todo se paralizó. Entonces, ¿esto qué provoca? Yo he atendido personas que están en una situación muy frágil, en situación de vulnerabilidad. Entonces, tienes un miedo a una incertidumbre, a algo nuevo, que no sabes cómo funciona. Entonces ahí entras en fase de alarma, ¿no? Entonces ahí pones todas las alarmas en marcha. Y luego también el hecho de no poder, pues ha habido muchas personas que no podían desarrollar su profesión y no tenían ingresos. Entonces, ¿esto qué ocurre? O sea, entras en una situación de colapso porque no tienes ingresos. Antes tenías unos ingresos muy básicos, no tienes ingresos, intentabas hacer cualquier trámite, todo estaba paralizado. Personas que tenían que renovar documentación para poder continuar con prestaciones o querer tramitar una prestación, todo esto estaba bloqueado. Y entonces ahí, claro, todo esto, personas que estaban en un equilibrio muy frágil, lo que pasa es que nos desestabilizó a muchas personas, ¿no? También el hecho de no podernos relacionar con nuestra familia, con otras personas, ¿no? Esto también, el no poder apoyarnos tanto en estos vínculos,
no, esto también lo que hace es que tu red de contactos, pues te sientes como más solo, ¿no? Cierto, aparte de esto, y curiosamente, perdimos contactos familiares y se intensificaron a la fuerza contactos de pareja, con lo cual se agudizaron todos los conflictos de pareja, porque no es lo mismo una intimidad compartida, deseada, intensiva durante las vacaciones en las Islas Bahamas que un confinamiento no deseado ni deseable en un espacio vital reducido. Entonces se tensionó la convivencia en pareja, se agudizaron los conflictos de pareja. Parejas que discutieron solo por cómo debían gestionar las medidas de prevención para evitar infecciones. Solo por eso, cuando uno decía yo salgo y el otro decía yo no salgo, el que no salía decía, oye, tú tienes derecho a salir, pero no tienes derecho a poner en peligro mi salud. Con lo cual, además de los problemas propios de la convivencia habituales, se unió una situación ansiógena con discrepancias con respecto a la manera de gestionar la crisis obligada de convivencia intensiva. Totalmente de acuerdo. Y es más, incluso a nivel de, no de pareja, pero sí individual, del partner de la pareja, muchos estaban en terapia y estaban muy bien con su vida, sus conflictos, llevándolo bien, se quedaron sin terapia. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hacer una terapia online trabajando en casa en una habitación, tu pareja teletrabajando en la otra habitación y los niños? Hazte cargo de los niños. O sea, si ya es casi imposible poder trabajar y el cuidado de los niños, ¿cómo nos organizamos? Es que se acabó la terapia. No se puede, no hay un espacio de intimidad. Se vulneró absolutamente todo. O sea, Ahora, los problemas psicológicos se aumentaron entonces. Claro. O sea, más problemas. Claro. Gente inteligente, o avispada, perdón, en Italia, porque Italia empezó todo antes. Pues yo hablando con una amiga y compañera italiana, me decía, la gente se va al coche y desde el coche con el móvil se conecta y hace la terapia. Dijo, madre mía, los más avispados. El resto se quedaron sin terapia. Ahora, por contra, en otro ámbito de los que trabajamos Albaladejo y yo, que es el tema de las relaciones de pareja y relaciones sexuales, pues por primera vez en muchos años se acrecentó una variante de pareja que sin haberse conocido empezaron a practicar sexo cibernético como manera de paliar su ansiedad y porque estaban imposibilitados de conocerse físicamente. Imagínate, una persona sola acudió a los distintos portales que actualmente son pauta de referencia para conocer personas a nivel afectivo. Bien, esas personas se conocían, se apoyaban, se enamoraban cibernéticamente y hacían el amor cibernéticamente porque no podían conocerse. Hace el amor y no la guerra, eso es importantísimo. Eso es precioso. Eso es precioso, sea de la manera que sea, ¿no? No obstante, hay estadísticas, o sea, la psicología, el Colegio de Psicólogos de España, del mundo, tiene estadísticas, es decir, bueno, pues hasta esta edad o hasta este tiempo, hasta antes del paréntesis, habían, no sé, X personas. Se ha aumentado el índice de problemas psicológicos, agravando los que ya teníamos y de nuevos que se han incorporado por el miedo. Hablamos de miedo. Definitivamente sí. A ver, hay una muestra empírica que todos los psicólogos, terapeutas de pareja y sexólogos coincidimos que se han agudizado las patologías. Ahora, si hay un estudio riguroso al respecto, suficientemente, digamos, testado y contrastado, que yo sepa... Sería no. muy difícil de Exacto. conseguir, ¿no? Eso sería complicadísimo. Claro. Pero vosotros lo tenéis, bueno, lo tenéis muy bien, porque habréis visto, se dice que en septiembre con perdón de la comparativa, ¿no? Que los abogados hacen el agosto, en septiembre, porque Sí. es lo que tú decías, en verano Sí. te aguantas 30 días y así, ¿no? Ahí sí puedo darte datos. O sea, Pero, por ejemplo, los abogados y los psicólogos ahora, por ejemplo, habéis hecho el agosto
con todo lo que hemos vivido también? ¿Lo habéis Sí, notado? a ver, Hay un incremento los de terapeutas- personas, sí, perdonadme. Sí, Sí. mira, los terapeutas de pareja y los abogados matrimonialistas compartimos un determinado ámbito de competencias. A los psicólogos nos vienen a ver para regenerar el vínculo de una pareja deteriorada, y cuando eso no se consigue, van a los abogados matrimonialistas. Y tantos ellos como yo, porque coincido en distintos espacios divulgativos, coincidimos que evidentemente el problema que hemos vivido de generar enclaustramiento generador de ansiedad ha sido un factor de riesgo suplementario a los problemas propios y típicos de la pareja. Pero como tú decías, y ahí sí que te puedo dar datos, porque fue un estudio que hice yo en mi instituto de los meses del año donde venía mayor afluencia de parejas en conflicto. Y es más, abrió telediarios en todas las cadenas, hará de esto 10 o 15 años. La primera punta es la de septiembre, como consecuencia de las discordias relacionales de la convivencia intensiva de parejas que pasan juntos las vacaciones cuando lo que les convendría es pasarlas por separado. Y la segunda punta, Pedro, enero, como consecuencia de las discordias relacionales de familia, de personas que se saturan de pasar las navidades con quien no quieren y encontrar a faltar a las que sí querrían. Que serían las que no están. Exacto, por tanto, Portándonos bien, y portándonos bien. por eso, como tú sabes que pongo aforismos en las redes, uno de ellos referido a la actitud que nos convendría tener para estas navidades es que, es decir, guardar las formas es una buena manera de mejorar el fondo. Sí, sí, y la convivencia. Las formas y la convivencia, pero es que a veces se hace eso tremendo, ¿no? Claro, hablamos de verano, pero es que ahora llegan estas navidades, que las tenemos a 24 horas, ¿no? Y quien más que menos está pensando, qué bonito, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí. Y nos quedamos ahí. Y ya está, ya está. Pero luego está el otro, ¿no? La parte oscura. La parte oscura. En todos los, yo que sé, en todos los frentes hay parte oscura, ¿eh? Es curioso. ¿Qué Ahora, hacemos? Para Yolanda, por ejemplo, sí habrás notado lo estimulante que resulta eso de año nuevo, vida nueva. Uno se plantea el cambio de trabajo, cambio de proyecto de vida, toma determinaciones que a veces son trascendentales. 2 años da para mucho, ¿eh? Sí. 2 años da para mucho, para pensar y replantearse qué voy a hacer con mi vida, porque mi vida la he perdido, el trabajo lo he perdido. Estoy con una mujer o con un hombre que sí, que quiero, que amo, pero que a lo mejor sobre ya... todo los jóvenes. Pero, claro. Pero decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga. Lo que es malo para todos permite soluciones específicas para algunos. Los únicos o uno de los colectivos que hemos llevado menos mal este paréntesis ha sido los que nos dedicamos también a escribir al margen de tener la profesión de psicólogos. Y debo decir, varios colegas míos y yo mismo aprovechamos para escribir. Claro. Mi libro. Tú tienes la suerte, claro, tú tienes la suerte, pero hay gente que no tiene esas alternativas laborales. Claro. Por eso ¿no? digo, es una minoría. Hay algo que me preocupa mucho, Yolanda, Bolinches, Juan Antonio, Juan Carlos, Albadalejo. ¿Qué consecuencias psicológicas, mentales, qué consecuencias a título de diagnósticos, a título de enfermedades que puedan venir o cursar a consecuencia de una mala gestión mental, ¿no? ¿Qué planteamientos, o mejor dicho, qué enfermedades, si hay enfermedades nuevas, ¿no?, que puedan llegar a surgir, o si habéis notado que a consecuencia de ese paréntesis la gente enferma ha tenido una patología más severa de algo que antes no existía? Hablamos de miedo, ¿no? Hablamos de miedo, ¿no? El miedo corrompe todo, ¿no? Pero ¿habéis notado vosotros eso? O sea, ¿ahí ha salido alguna patología más severa, más difícil de conjugar, ya no de diagnosticar, o a lo mejor sí, no lo sé, pero sí que digas, caramba, si esto no hubiera ocurrido, esta gente no estaría ahora en un psiquiátrico, ¿no? Correcto. Es un poquito lo que os comentaba antes, se ha agudizado todo,
Pero el tema del miedo me gusta mucho porque realmente, como tú bien dices, lo corrompe todo, agudiza todo, destroza la autoestima, la destroza totalmente y francamente es muy... No tengo datos estadísticos, pero para mí es muy atípico ver tantos jóvenes que tú al final estás sospechando si tienen rasgos de espectro autista o no, porque las conductas, pensamientos, giros mentales son muy extraños. No es lo habitual, no es lo normal, no hay una patología para tú que puedas establecer un diagnóstico, pero son esos síntomas que están por ahí fastidiándoles la vida, que dices, madre mía, evidentemente eso antes no estaba. La causa puede ser multifactorial, vale, seguro, pero el paréntesis forzado, desde luego, ha disparado lo peor. Juan Carlos antes ha utilizado el concepto de angustia vital y creo que es muy acertado y te felicito por esa definición operativa. Gracias. Es decir, estamos en una sociedad sociopática, sí, o sea, un modelo de sociedad que genera todo tipo de patologías y evidentemente los factores de riesgo suplementarios, además del paréntesis de esta situación de confinamiento forzoso, está la lucha por la vida de la vida cotidiana en un modelo de sociedad cada vez más injusto y cada vez más competitivo. Lo extraño es que aún mantengamos cierto equilibrio psicológico, porque tenemos todos los números para descompensarnos. Estados Unidos, que se supone que es el paradigma de la sociedad del éxito, es donde se producen más problemas psicológicos, mayor consumo de drogas legales e ilegales, mayor número de delincuencia, mayor número de suicidios y mayor número de asesinatos. ¿Cómo está afectando esta desorientación existencial de una sociedad que dice que has de ser el mejor y que te muestra que si eres el campeón del mundo del fútbol estás contentísimo y que si eres el subcampeón te pones a llorar? Vale, si solo hay espacio para el que ocupa el primer lugar y todos los demás hemos de ser infelices y además el que ocupa el primer lugar está sufriendo por si en el próximo campeonato ya no repite su éxito, está claro que con ese modelo lo que estamos creando es una sociopatía que genera patologías individuales. Y habéis sacado un tema crucial, el índice de suicidios de jóvenes que por falta de un proyecto vital atractivo, por falta de resistencia a la frustración, por una educación permisiva, sin cultura del esfuerzo, que hace que lo tengan todo sin esforzarse por nada, entonces evidentemente eso está creando un factor de riesgo sociopático, psicopático. Has tocado un punto que a mí particularmente me preocupa mucho, claro, Bolinches, porque que no salen los diarios, por cierto, no salen los medios de comunicación, no sé. No, por una razón, porque dicen que hablar de eso es inductor del suicidio. ¿Qué me dices? Pero eso es una trampa sociológica por una razón, porque fíjate, ¿sabes cuál es mi hipótesis? Porque evidentemente si eso ahora fuera cierto, tampoco sería un ranking de mujeres asesinadas, porque eso también podría ser inductor. ¿Por qué se hace un ranking de mujeres asesinadas? Muy sencillo, porque hay un culpable conocido, el sexismo masculino. ¿Por qué no se hace un ranking de suicidios? Muy sencillo, porque el culpable es el modelo de sociedad y eso no se quiere reconocer, porque entonces los culpables serían la sociedad en su conjunto y los políticos en particular, que son los que gestionan este modelo de sociedad al que no solo no saben dar soluciones, sino que se convierten en un mal ejemplo. Muy bien, muy bien. Y puedo añadir una cosita, que es que no lo he dicho nunca y me gustaría hablarlo. El daño que se le ha hecho a los niños desde el principio de la enfermedad de nuestro siglo. ¿Alguien es consciente? Tanto desde instituciones oficiales médicas, no desde los médicos que están ahí dando el callo, desde la institución hasta los medios de comunicación, que se les hizo asesinos en potencia.
Se corría el peligro de que asesinaran a sus abuelos. Apártense, no se toquen. ¿Alguien se ha preguntado cómo han vivido eso los niños? Os puedo decir 2 anécdotas, una más divertida que la otra, quizás. Pues un niño de 6 añitos que no quería salir a la calle cuando se podía, tenía pánico. ¿Quién le sacó de la fobia y de su patología y de su sufrimiento? Pues como siempre el amor, como en la obsesión, lo que cura es el amor, pues vino un papá con un compañero de su clase, menos mal que nene vivía en un primer piso, y le dijo: «¡Ei, fulanito, baja al carrer, que no pasa res!» El otro: «No pasa nada, quiero bajar». Claro. Bueno, Pero o sea, vivía con claro. ese pánico. Pero el otro daño fue... ¿Sabéis que en todos los colegios, justo antes de que se pudieran los niños volver a entrar, y ahora hablaré de los mayorcitos, de los de 11 años y 12 años, pues las maestras, con toda su buena intención y alegría, filmaron, ¿no? «Mira el cole cómo está, mira vuestra clase, que vais a venir ya». Reacción de los niños: «¡Dios mío! ¡Está todo igual! ¡Mira mi libreta! ¡Oh! ¡No ha pasado nada!». Lo estaban viviendo como si hubiera habido una guerra, como si se hubiera destruido con bombas la escuela. Esa era la vivencia psicológica que tenían. Sí, sí, la Por favor. angustia y sobre todo la agorafobia y la claustrofobia se agudizó. Natural. Además, los adultos se supone que en mayor o menor grado hacemos un diálogo interior entre los miedos, las apetencias, lo que nos conviene y lo que desearíamos, y nos conciliamos mejor o peor con nosotros mismos. Pero los niños no. Los niños les inducían, evidentemente, como tú dices muy bien, a evitar el contacto con sus mayores porque podía significar un factor de riesgo. Eso es muy grave. Eso ha tenido un coste, pero es cierto que Y lo cada tendrá, y lo ¿eh? tendrá, Sí. porque eso se ha vivido. Eso se ha vivido y queda Cada grabado problema- en la sí, mente cada de problema- los niños y de la gente no tan niña. Bueno, y ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad no solo individual, sino social. Yo creo que la mejora de la sociedad solo es posible desde el cambio personal, y en el cambio personal somos los psicólogos los que se supone que hemos de empezar a predicar con nuestro propio equilibrio. Ya, yo cuando veo parejas en conflicto les hablo de sinceridad desde la sensatez, ¿entiendes? Y les digo que lo que pasa entre dos nunca es culpa de uno solo. Y entonces, para que tengan un ejemplo de cómo deberíamos relacionarnos las personas de manera ponderada, constructiva, digo, mira, si queréis crear un nuevo modelo de relación conciliador y conciliatorio, lo tenéis muy fácil. Solo tenéis que ver lo que hacen los políticos en sus debates públicos y hacer todo lo contrario. Ah, vale. Y entonces todo el mundo se ríe. Tenemos referentes pero ahí entonces. Pero todo el mundo lo Pero aquí entiende. queremos psicólogos y tenemos a nuestros políticos. Yo no había Claro. caído en eso, es verdad, Juan Carlos. Claro. ¡Qué vergüenza! Qué pena, ¿no? Hombre, Tiene es que un acabar ejemplo un psicólogo nefasto. teniendo ahí un buen político que nos está explicando cómo tenemos que tratar a los demás, ¿no? todo lo contrario. Claro, es que lo que... Viva lo- la hipocresía, viva la insensatez, ¿no? Dios mío. Qué Bueno, lata. lo que se ha afectado es todo el proceso de socialización, ¿no? de los Totalmente. niños y de los adolescentes. Terrible. Entonces, uno de los castigos más potentes que puedes tener como ser humano es el privarte de la afectividad, ¿no? Hay estudios de bebés que se les privaba del contacto físico, ¿no? y que llegaban hasta incluso morir. Y entonces eso es muy importante, la afectividad, el contacto físico. Pero Yolanda, en el gobierno, en los estados, ¿no? Hay, no sé, igual que se reúnen los economistas pues para hablar de la economía, no se reúnen los psicólogos. Estamos hablando de 800 asesores que tiene el gobierno, 800 que tiene un señor. No tiene psicólogos lo suficiente No, preparados porque como para no tienen, saber no lo que... tienen psicólogos para ellos, tienen psicólogos para manipular la opinión pública. No tienen, digamos, facilitadores de su congruencia. Ese es el gran problema. Pero es que, y esto sería un tema interesante para Yolanda, que trabaja el tema de la orientación profesional y vocacional, la pregunta esencial es
¿qué perfil psicoprofesional tiene un político? ¿Qué valores y capacidades debería tener un político? Y eso, evidentemente, ni está estudiado, ni se conoce, ni se conocerá nunca. Pero cuando una persona entra o quiere trabajar en algo, le hacen un test psicotécnico, ¿no? A ver cómo está, ¿no? Si está bien o no está mal, o está más para allí o más para aquí, ¿no? A ver cómo está Claro. su situación, cómo afronta diferentes retos, ¿no? Sociales, económicos, personales, familiares. Eso no se le hace a ningún político. Ni tan siquiera se les pide que tengan una titulación últimamente que sea como Dios manda, ¿no? Para ser político, ¿no? Digo, alguna referencia, ¿no? Que está muy bien que uno trabaje en el supermercado y que sea, pues eso, no sé, como los que cambian las botellas. Sí, un reponedor. Un reponedor, está muy bien ser reponedor. Es que para ser político solo necesitas tener mayoría de edad y presentarte a las elecciones. Para ser médico necesitas 7 o 8 años. Para ser psicólogo, 4 más el máster como mínimo o 2 másters. En definitiva, ya no hablemos para ser juez, etcétera, etcétera. Pero para ser ministro solo necesitas épater le bourgeois, que dirían los franceses. Llamar la atención, hacer declaraciones más o menos escandalosas que movilice la parte más inmadura de las personas, y así va la sociedad. Yo soy de los que creo que deberíamos elegir como políticos a las personas que no se presentan. Y ese es el problema. No podemos elegir a los que no se presentan. Sí, señor. Si hasta para reponedor te ponen a prueba. Para lo que antes se llamaba mozo de almacén, que ahora se denomina de otra manera, y has de conducir un toro, etcétera, etcétera, tienes que pasar por una formación, un curso, aprobarlo, etcétera, etcétera. Y que psicológicamente estés bien. Además, pero el político no. Es que vivimos en una sociedad, decía Bolinche, sociopática, ¿no? A mí me preocupa mucho eso. Vivimos en una sociedad que está y a enferma. nosotros, a todos. Que Por está eso enferma. Bueno, y una pérdida de valores. Sí, ¿no? totalmente. Porque ahora, según no os encontráis, según cómo hablas, es como te miran como si fueras un bicho raro. Totalmente, pero ¿no? es que ahora, a ver, han dinamitado el alma. Por eso es una sociedad desalmada, sociopática. Y muy armada. Y muy armada. Bueno, ya sabes tú también en Estados Unidos los famosos tweets y anuncios por la calle Sí, de sí. Santa Claus Sí, sí, sí. con el arma automática, Sí, sí, por sí. supuesto. Es terrible. Hablando de la Pero Navidad. nos han metido el miedo en el cuerpo, por muchas razones, antes y después y en medio. Y la persona que no seguía un poco la línea marcada, pues se le miraba mal. Incluso el gobierno ha hecho que sean, bueno, no me gustan las comparaciones, ¿no? Pero lo que se vio en una guerra civil, ¿no? Los rojos y azules, ¿no? Pues los rojos son los muy malos desde el punto de vista de las derechas, o al revés, ¿no? Desde la izquierda. Es un determinismo infantil. Es como el que no tiene, sí, pero bueno, como dos bandos, ¿no? El que no lleva lo que tiene que llevar es malo, mal visto, contagia, mata Pero es a que los demás. además los dos se creen en posesión de la verdad, cuando la verdad está en medio. Claro, Aristóteles decía que la virtud es un punto medio entre dos extremos que a su vez serían defectos. Pero fíjate que ningún partido de centro ha funcionado. ¿Sabes por qué? Porque un partido de centro necesitaría personas centradas. Por tanto, o sea, lo que la izquierda intenta acercarse al centro porque sabe que la moderación es buena, la derecha intenta acercarse al centro porque sabe que la moderación es buena, pero cada uno lo hace desde un determinado proselitismo que le genere clientelismo electoral. Seguramente porque la sociedad no es suficientemente madura como para reciclar a la clase política. Yo en ese sentido soy pesimista, por eso defiendo el cambio personal. Solo con cambio personal puede haber madurez social. O sea, tenemos para años entonces. 2 generaciones si lo hacemos bien. 2, o sea, 20 años. 30, 40 años. 30, 40 años, o sea, lo que nuestros hijos ahora... Nosotros como somos jóvenes lo veremos. Lo veremos. Está claro, está claro. Bueno, pero claro, esa culpa entonces hay que buscar un culpable. ¿Quién la tiene? Porque ¿cómo
¿Cómo se puede...? Bueno, claro, se genera miedo pues para luego vender Exacto. lo que no te lo vas a comprar si lo van a comprar a cambio de que nosotros vamos a pagar, ¿no? Porque claro, Sí. Bueno, Es eso, aquí es eso, ¿no? el tema yo creo que es el aumentar nuestra inteligencia emocional Correcto. y el empoderamiento personal. Y esto es un camino individual de cada uno, Exacto. porque desde el sistema esto nos está ofreciendo. Entonces, ¿cómo se combate el miedo? Con el amor, con el autoconocimiento, ¿no? Con la identificación de las propias emociones, el saber cuál es la función de cada emoción, cómo le puedo dar la vuelta, cómo las puedo utilizar en mi beneficio, cómo pueden contribuir pues, a mis objetivos, a mejorar las relaciones con los demás, a conseguir mi objetivo, mi propósito de vida, ¿no? Entonces todo esto es muy importante, y esto es muy importante también el hecho de poderlo trabajar con los niños y los adolescentes, sobre todo, ¿no? pero ¿por Porque- qué no se hace eso, Yolanda? Yo no veo a la Bueno, gente es una buena pregunta. ¿Por qué no se hace esto Claro, desde el ¿por qué sistema la gente educativo? no sale a la calle y se queja, de verdad? Yo Bueno, no sé. porque yo creo que las personas no se están dando cuenta de este tema. Cuando gobierna la derecha, por ejemplo, sale toda la izquierda a la calle con pancartas Bueno, en gran pero eso diciendo nos también están está tomando muy- el pelo, basta ya de verbenas, basta de mentiras, basta ya de gente que se está muriendo, basta ya de un montón de cosas, pero es que ahora está la gente como anestesiada. O hay tanto miedo que llegan a anestesiar las mentes de las personas. Pues yo oigo de todo y al final dices, ¿dónde estás? En el camino del medio, que es el más justo, ¿no? Y dices, ahí estoy en medio, ni me voy a la derecha ni a la izquierda, justo ahí a ver qué pasa. Pero es que es muy difícil estar en el Es camino que del estamos medio. alienados. A ver, Es muy complicado. ¿dónde está la responsabilidad? Pues en los dos grandes errores sociopolíticos filosóficos del siglo XX, que son el capitalismo y el comunismo. El capitalismo hipertrofió el egoísmo negativo y el comunismo, con su pretendida buena intención de evitar esa competitividad extrema, lo que hizo fue desincentivar el esfuerzo personal. Vale. ¿Qué proponemos los humanistas? Humanizar el capitalismo. El capitalismo bien regulado y generador de justicia social es bueno porque te permite que tú desarrolles tus potenciales, te beneficies tú y tengas un espíritu cooperativo para que de tu beneficio también se beneficien los demás. Pero claro, eso necesitamos 2 o 3 generaciones implementándolo bien, pero ha de ser, como dice Yolanda, a través del crecimiento personal. Soy yo el que he de darme cuenta que tener más dinero no me hace más feliz. Pero claro, abstraerse a ese discurso en el que tú ves que un señor que tiene mucho dinero, tiene muchas mujeres, tiene un Lamborghini y brinda con Moët Chandon cada noche, automáticamente para un modelo consumista que te ha dicho que si consumes más serás más feliz, pues tú de momento compras el artículo. ¿Sabes qué personas he conocido yo que con mayor angustia vital? Pues aquellas personas que tenían mucho dinero pero que no se lo habían ganado ellos. Porque al fin y al cabo, si tú te lo ganas con tu esfuerzo personal, tú tienes un doble refuerzo. Tienes dinero, pero lo has ganado en la aplicación de tus capacidades y competencias. Lo valoras más. Pero si tú heredas de tus padres y además tienes un agravio comparativo, porque todo el mundo te dice que eres padre de fulanito, pero tú no te sientes relevante por ti mismo y lo único que tú tienes es dinero, tienes un gran problema. O sea, la culpa entonces ya no es nuestra, sino incluso habría que, pues no sé, hablar cuando se habla del Estado, por ejemplo, y decir, bueno, pobrecitos, ¿no? O sea, también psicológicamente no están bien. Les han vendido una moto que nos han trasladado a nosotros, al ciudadano de a pie, porque hay alguien mucho más importante, con más dinero, multinacional, etcétera, que le interesa vender algo, genera un miedo para luego que esos estados que lo gobiernan gente que no está psicológicamente estable compren porque se creen todo lo que le están diciendo. No sé si me estoy explicando para Sí, para que yo creo que podríamos poner nombres incluso. Vamos a ver, los dos referentes paradigmáticos
del sistema comunista reciclado, pero que sigue operando como tal, sería Putin, sí. Porque ahora es un capitalismo, comunismo de amiguetes. Y el paradigma del modelo capitalista hipertrofiado es Trump, ¿vale? Los dos se ve claramente que no son personas maduras, que ni siquiera son personas buenas, porque podrían ser buenos e inmaduros, pero no, es que son malos y evidentemente con perfiles psicopatológicos. Y eso da mucho poder, pero eso también da mucho miedo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué decía Maquiavelo hace ya 500 años, Pedro? Si has de elegir en que tu pueblo te quiera o te tenga miedo, mejor que te tenga miedo, porque sí. El miedo dura más tiempo que el amor. Y claro que todo el mundo sabe lo bondadoso que a Putin hay que echarlo, pero ¿quién se atreve? A Hitler, ¿cuánta gente intentó matarlo y no lo logró? Y Donald Trump no lo intenta matar nadie, es él el que intenta sí. matar a determinadas personas. Sí. Hemos hablado de verano, pero estamos en Navidades, ¿no? Y antes decíais, bueno, es que en verano la gente lo pasa mal porque lleva más tiempo en casa, pero son 30 días. Navidades son 4 días en comparación, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente, como se nos vende que hay que ser muy feliz estos días, claro. Fin de año se nos vende como una obligación el ser feliz, hay que ser feliz estos días, creas o no creas, tengas una religión o no la tengas, pero disfruta, pásatelo bien, como el vecino, como el otro. Pero se genera una incertidumbre dentro de muchas personas que o no les gusta la Navidad, o están solos porque perdieron sus familiares, o simplemente porque claro. no les apetece vivir esa felicidad que parece ser que todo el mundo tiene. Exacto. Entonces generan algo ahí muy malo, creo, a mi entender, desde un punto de vista psicológico. Sí, porque una cosa es la buena intención obvia de transmitir, bueno, pues es la fiesta de la luz, porque empieza el solsticio de invierno, vamos a intentar sintonizar con alegría, luz y tal. Perfecto, pero otra cosa es lo que tú bien has dicho, que eso degenera en imposición. Y si tú no participas, eres el raro, el extraño. Encima, si estás mal, te marginan más todavía. Con lo cual, hay una presión social a que has de ser feliz, a que has de ser caritativo, al que has de ser sociable y solidario, en el que has de vivir una armonía familiar óptima. Y claro, como dices tú, Pedro, la realidad de cada uno, de una mayoría de la población, no se correlaciona con esa realidad vital. Claro, porque entonces ocurre un contraste entre esa inercia social de ser feliz porque estamos en Navidad, se contrapone la realidad de muchas personas que por contraste entre esta felicidad armónica, idílica, de familia en la que todos se quieren, como tú decías antes, resulta que has de convivir con el cuñado, con el suegro, con el hermano con el que no te hablas y con el primo que te cae mal. Por tanto, es decir, quizá es cierto que también podemos utilizar esas situaciones para gestionar nuestra capacidad empática. Por eso te decía que aprender a convivir y aceptar las convenciones de la Navidad te pueden ayudar a ser más relativista, a ser más maduro, porque uno madura gestionando situaciones y uno ha de vivir situaciones. Es más, las personas maduras aguantan mejor situaciones ansiógenas. Pero ¿hasta qué punto hemos llegado, Bolinches? Porque dices, tienes que, para solucionar, para sentirte bien, tienes que aceptar. O sea, al final acabas en el mismo camino. O sea, tú no puedes irte por otro camino porque no serás feliz. Pero me hablas de aceptar lo que está aceptar estipulado. Relativamente y adaptativamente. Y ponderar si el coste de romper el esquema es superior al coste de llevarlo bien y hacer transacciones adaptativas. Como tú decías, claro, no es lo mismo aguantar un mes que aguantar una cena de Navidad, claro. O la Nochebuena. Claro. El problema es que como se bebe más de la cuenta, también se habla más de la cuenta. Y ahí empiezan los problemas. Sí. Mira, yo hace muchos años, y tú es que no te acordarás, escribí un pequeño artículo que creo que está en nuestra web todavía, que titulé Peligro llega la Navidad, hablando de todas estas cosas. Pero lo triste del caso es que
se cuantificó, al menos en Can Ruti, en Badalona, que los ingresos hospitalarios por agresiones con arma blanca se disparaban en Nochebuena. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Por justamente obligarte a juntarte con que ya te cae mal, que ya tienes reyertas, que ya tienes cosas pendientes, y en vez de, oye, pues hacer un parón, lo que decía Bolinches, es decir, aprovechar, no aceptar obligado, aprovechar la coyuntura para, bueno, intentemos pelillos a la mar, intentemos reconciliación, intentemos acercarnos. No, se multiplica, con lo cual explota. Pues allí se disparaban las agresiones con arma blanca. Darme un antídoto. Y hablaba de amor y hablaba de aceptar. Por supuesto, aceptar, pero... aprovechar la coyuntura. El antídoto es comprar turrones en almendro, porque así vendrás por Navidad. Vendrás a casa por Navidad, Pedro. O sea que no hay. No hay psicólogo que lo solucione esto, entonces. Sí. Sí. A ver, cómprese el libro de Juan Antonio Bolinches titulado Secreto de Autoestima. Y crezca. Tus cuatro poderes, tiene un poco difícil. El cambio psicológico. O sea, si cuatro de mis libros hablan de esto. La mitad de mi producción son temas de pareja y otro crecimiento personal. Una pregunta, hablando de los libros. Cuando uno escribe porque lo ha vivido. Sí, perdona, en mi que te haga caso la pregunta, es la sistematización de la práctica clínica. La sistematización, por eso la mayoría de personas ven que les resulta útil, porque lo que he hecho es sistematizar mi experiencia y mis conocimientos y ponerlos al servicio de lo que sería una psicoterapia generalista. Por eso son libros de autoayuda. Aunque es cierto que hay muchos libros de autoayuda que no ayudan, y hay libros que no son de autoayuda que ayudan. Claro, yo pretendo que los míos ayuden. Totalmente. Sí. Hay un libro de autoayuda que está muy bien, Mortadelo y Filemón, que si no lo has leído te lo... Sí, porque la risa te distrae tanto la risa que es te olvidas. catártica. La risa es fundamental. Mira, si todos riéramos y lloráramos más, habría menos psicopatías. Por supuesto. Sí, porque la risa y el llanto tienen un valor catártico. Es más, en muchos casos, cuando la receta que les doy, personas que están sufriendo intensamente, digo, pues oye, seguir llorando hasta que te canses. ¿Los hombres lloran? Pues sí. Desde que lo dijo Miguel Bosé parece que sí. Bueno, esta noche tenemos una hora concluida, tenemos 2 horas por delante. Estamos hablando de la psicología de antes y la psicología del después, del paréntesis, ¿no? No podemos utilizar nombres muy claves porque ya sabemos lo que pasa, pero ya somos mayores, somos adultos y sabemos entender lo que hablamos, ¿no? Tenemos una comunicación con el exterior, con una doctora, que la tendremos dentro de un ratito, la doctora Prego, que nos va a hablar también de ese antes y ese después, pero desde el punto de vista médico, interno, de lo que vive un médico dentro del paréntesis, antes y después del paréntesis. Médicos que a lo mejor no están por la labor de subirse al carro de lo establecido. Médicos que se han jugado su carrera, y así es lateral y literal, porque no van en favor de lo que marcan los cánones, ¿no? Es establecidos, ¿no? Que se han jugado el tipo, que se han jugado la carrera, que se lo han jugado absolutamente todo, teniendo familia, teniendo hijos, pero viendo que hay algo ahí que no funciona y que no es correcto, que me han dado algo que me tengo que querer, que es bueno, pero que no sé lo que me han dado. Que no sé, se lo estoy dando a mi hijo, pero es que no sé lo que me han dado, porque nadie me lo ha explicado. Me han dicho que es o que sirve para, pero ahí nadie me ha explicado lo que me están dando. De todos modos, fíjate que tanto el estamento médico como el psicológico han tenido un punto de confluencia y un denominador común que ha tenido una gran utilidad psicológica. ¿Cuál ha sido la canción durante estos 2 años insignia? El dúo dinámico con Resistiré. Es decir, ese Resistiré es un canto
a que cada uno encuentre fuerza en su interior y entonces decida en congruencia qué medidas de prevención utiliza o no. Como tú sabes, allá han habido dos criterios enfrentados, uno el oficial dominante y el otro más minoritario, que es cierto, en algún sentido ha sido soslayado e incluso, digamos, denostado, cuando no reprimido desde un punto de vista de las instituciones médicas. Yo todavía recuerdo cuando se hablaba del comité de expertos, ese comité de expertos que nunca existió. Bien, esa es la gran problemática de la política. Mientras nos vendan evanescencia, nunca podremos confiar en los políticos. Y de ahí tendremos que confiar en la canción, que llega directamente al corazón con el Resistiré, y tendremos que confiar en el gran paradigma de la psicoterapia, que es el mejoraré. El Resistiré y el mejoraré nos van a salvar. Votamos a los políticos y no sabemos por qué votamos a ese político, porque ni siquiera nos hemos leído los argumentos que presentan en sus campañas. Ese programa tan tremendo, tan bondadoso, tan bueno, que al final no se corresponde Casi siempre por eliminación. O sea, casi nadie vota convencido. Hace muchos años me hicieron una entrevista y me calificaban, porque yo me califiqué así, de votante huérfano. O sea, yo no me siento representado por ningún partido político. Y en muchos casos, pues en función de algún político que me parece un poco más centrado, un poco más lógico y un poco más inteligente, porque yo creo que la inteligencia bien canalizada nos lleva a la bondad. Claro, el problema es que la inteligencia mal canalizada nos lleva a la maldad. Exacto. Y ahí es donde hemos de rezar para canalizarla bien. Bueno, estamos intentando localizar a la doctora Prego, que nos va a hablar de lo que ha vivido, lo que están viviendo sus compañeros de la profesión médica, cómo se han podido o cómo están ajustándose a los cambios que hay, ¿no? Pero claro, hay más gente que está a favor del miedo, a favor de lo que dicen las instituciones, que no a favor de lo que dicen en comparación, pues, el resto de médicos, ¿no? Los que han observado, lo que están... Yo, desde luego, hablando con ella y hablando con mucha más gente, a uno le da que pensar, porque todos salen de las mismas facultades médicas, ¿no? Sí, es cierto, pero a la vez, ¿qué ocurre? Que aceptar lo que dice la mayoría tiene menos coste, genera menos angustia y genera menos autocuestionamiento. No sé si tenemos Eduardo López, tenemos detrás a Natalia Prego. Está conectándose con nosotros. Bueno, espero que no tarde mucho en conectarse, porque tiene cosas importantes, muy importantes que decirnos, ¿no? Muy importantes. Lo que no acabamos de entender, Juan Carlos, es porque la gente, sin tener una casuística, porque no se la ha leído, porque no la conoce, sin más, bueno, ya sabemos que la ciudadanía en general siempre va a lo fácil, ¿no? Criticar es mucho más fácil, mucho más rápido, cuesta menos que construir, ¿no? O sea, por supuesto. Y hasta ahora no abundaba el populismo. Antes el populismo no abundaba, lo veías en pequeñas dosis, pero últimamente se ha potenciado hasta el extremo. Entonces, lo que te remueve las emociones ya te está dirigiendo hacia un lado o hacia el otro, sin pensar, es solo la emoción. Claro. Punto. Ahí vas. Cuando uno descubre que lo han engañado, desde un punto de vista psicológico, ¿qué pasa? Porque, claro, hay que ser... No iba a utilizar un calificativo que no es el más correcto, ¿no? Pero si tú me estás engañando, yo te tengo admiración, yo te quiero mucho y tal, pero me doy cuenta que me has engañado, que me has tomado el pelo y te sigo queriendo, aparte de que somos como somos, todo es bondad y todo amor, hay que entregar amor y tal, aparte de eso, lo pongo aparte, es que somos muy tontos, Juan Carlos. Lo primero... ¿O qué?
Pedro, es llegar a darte cuenta que te han engañado. Vale, imaginemos que ya me he dado cuenta. Es que cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Mucho. Cuando te has dado cuenta depende cómo estás tú, no solamente a nivel de madurez, sino a nivel de madurez emocional. Según cómo te esté afectando el que te haya engañado, puede ser un shock. Entonces, según cómo esté tu madurez emocional, de ese shock tienes varias opciones. Una es quedarte absolutamente bloqueado y de ahí puedes hacer una negación. Aquí no ha pasado nada y estar en una especie de estado zombificado y seguir con el otro como si... No vas a amarlo como antes, pero como si... O pasar al extremo opuesto. A la rabia y incluso al odio. Según y cómo de intenso el daño que te produzca el engaño que el otro te haya hecho. Pero si tú me engañas, es que vamos a realizar un poco a nivel más ideológico hablamos, ¿no? Sí, sí, no. Porque es un ahora nivel vamos alto. a seguir hablando a otro nivel, o sea, Vale. a nivel moral, Bien. que es lo que tendría que tener todos los políticos, al menos tener algo de moral, ¿no? Tener algo de moral y sabiendo que si hay algo que no está estudiado, que no está validado, que no se sabe muy bien, que es cómo se lo puedo dar a mi hijo, a mi padre, a mi abuelo, yo qué sé, si no está demostrado todavía y con efectos que mi hijo, yo mismo o mi familia pueda morirse, ¿no? O sea, estamos hablando de una repercusión importante. Estamos hablando de una repercusión importante. Entonces, ¿cómo puedo seguirte teniendo respeto, cariño, afecto cuando me has dado algo que genera o un cáncer o puede generarlo, o me puedo morir porque no está demostrado? Porque no está demostrado. ¿Yo qué tengo que pensar de ti? ¿No te suena la historia de que cuando eres un adolescente y tienes a lo mejor poca valoración de ti mismo, te proyectas en tus amigos, son lo mejor, y te dice tu madre o tu padre, pero si este tío es un burro, si no sé qué, mira la que ha hecho, y tú dices, no, es que no ha sido él, no, es culpa mía, que yo he hecho... No, el otro es un imbécil, pero tú encima no solo lo disculpas, sino que te echas la culpa a ti, porque está en juego para ti mismo tu valoración inexistente que has proyectado en el otro. Si te cargas la valoración en el otro, ¿qué te queda? El vacío, la miseria, te destruye. Si un adolescente es lógico. Pues imagínate esto que pase cuando eres un adulto. Ahí lo tienes. Aparte de esto, nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. Porque claro, si yo confío en ti y tú me defraudas, me defraudo yo a mí mismo por haberte elegido a ti. Y entonces puedo hacer una negación o puedo hacer una reacción. Y entonces voto a los contrarios. Fíjate el fenómeno de Francia, el Macron, ¿cómo se explica psicosociológicamente? Porque todos los políticos de los dos partidos mayoritarios estaban tan desprestigiados que salió un señor, crea un nuevo partido, Pedro, y porque tiene una cierta lógica, un cierto estilo en manifestarse y una cierta formación, resulta que se convierte en presidente de Francia. Pues, alucina. Ese es el tema, ¿entiendes? Claro. Que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Ese es el problema. ¿Qué hacemos? Pues a eso, haz un programa que dure 24 horas. Pero nos vamos turnando, ¿eh? Y a Pedro también, que lo vaya turnando. Sin embargo, la gente sigue votando al mismo señor. Sigue votando al mismo señor. Si nuestros adolescentes hace unos añitos, ¿qué quiere ser de mayor? Tertuliano en el concurso este del no sé qué. Ahora quieren ser influencers. La descerebración es máxima, pero cuidado, es que tienen razón. Es que fíjate, la pasta que está ganando haciendo qué, no lo diré que suena muy mal. Por favor, ese nivel cultural, mental, de preparación humana en valores que decía Yolanda para la vida, ¿dónde está? En ningún lado. Entonces, si estamos destrozando la juventud, pues ¿qué nos esperamos? Mira, antes, cuando veíamos años por la calle algún padre, alguna madre que no estaba tratando bien al niño y que le vas a decir algo y te dices, quieto. Si serán nuestros pacientes del futuro, tranquilo, ya verás tú. Ahora es que no puedes decir ni eso porque es un factor, como decíamos antes, sociológico.
Y está, Es además, terrible. está como bien visto, ¿no? Hablaba yo con una de esas señoritas que trabajan, que son influencers, ¿no? Que trabajan en una plataforma de estas y que no supera los 18 años, porque si no, no podría hacerlo, entiendo yo, ¿no? Creo que tiene esa edad, ¿no? Y pues decía que ella se levantaba mensualmente en 15 días 6.000 euros tranquilamente, que sus padres le permitían hacer eso enseñando pues parte de su organismo, sin Sí. más, ¿eh? Sin más, ¿no? Entonces, una escala de valores que se ha perdido quizás por necesidad familiar, no lo sé, o porque, Bueno, porque por la los escala de padres valores. tienen su trabajo y la niña Frívola. le es mucho más fácil decir, ¿por qué voy a ir a trabajar Claro. por 1.000 euros o 1.500 euros, por lo que sea, ¿no? A trabajar de no sé qué, cuando en 15 días me puedo ganar 6.000 euros Tú has enseñando dicho los antes, pies. ¿qué enseñando los pies. prioridades tengo yo? Ganar dinero, conservar la moral, defender la ética, desarrollar mis potenciales. Es cierto que hay mujeres... A ver, la belleza sabemos que es una categoría y que la belleza se cotiza en el mercado. Los tres elementos de transacción en nuestro modelo de sociedad son inteligencia, belleza y dinero, y son intercambiables. Con la inteligencia puedes tener dinero y belleza, con la belleza puedes tener dinero e inteligencia. Cantidad de hombres exitosos, para ellos es un valor de estatus tener una pareja joven y guapa, y esa mujer joven y guapa acepta ser pareja de un hombre exitoso porque eso le da un estatus intelectual y le da una tranquilidad económica. Esos son los valores sociales. ¿Pero esos son los valores que enseñan los padres a los hijos? ¿O son los valores que...? De la sociedad. Algunos padres sí, pero si no lo enseñan los padres, lo ven en la sociedad. Claro. Y la Claro, es que sociedad, a partir de cierta edad... La culpa es nuestra. Entonces, pues, sí. si vemos programas de televisión Claro. donde el criticar, solamente Claro. el hecho de criticar, Claro. lleva ya 4 o 5 años en antena, Claro. cierto programa, que solamente hacen Claro, eso y estamos tienen 4 en- millones de telespectadores. Y dices, bueno, ¿cómo En puede una ser sociedad que de la ¿Quién es la frivolidad? culpa? Nuestra. por verlo? Lo que tú decías. ¿Tú sabes nuestra, la cantidad claro. Y potenciarlo. de chicas jóvenes que su aspiración es salir en concursos de Telecinco o de otras cadenas, Sí, me sí, sí. explico, en las que ellas creen que por lucir su palmito, y es cierto, la belleza es una categoría, el problema es cómo la gestionamos. Belleza, o bien ser una persona tan crítica que me importa todo, que me es igual arremeter con... y que luego vengan, pues no sé, denuncias penales, ¿no? Por mala gestión, ¿no? Quiero decir que es que en esta, yo no sé si es que... Pero el problema, fíjate, vale todo en Pedro, este país, que no es vale solo todo, vale que, todo. que frivolizamos y convertimos la belleza en una fuente de transacción económica y beneficio, sino que en ciertos programas de televisión tú puedes ver cómo se cotiza la mala utilización también de la inteligencia, porque la inteligencia se supone que se regula desde la ética del comportamiento. Pues no, hay personas que utilizan su inteligencia para ofender, para amedrar, para escandalizar, y eso también les da dinero. Pero y eso es más peligroso aún. ¿Eso es inteligencia? Por desgracia, sí, es inteligencia destructiva. Yo he visto que hay, bueno, hay muchos tertulianos, ¿no? Por el mundo, ¿no? Pero en concreto hay varios. Uno porque se casa con un torero, pues llevamos, no sé, comiendo pollo no sé cuántos años, ¿no? Hay, no sé, y bueno, y es una. Sí. Otro que también es sumamente inteligente, pero que le dices, ¿cuál es la capital de Francia? Y te puede decir que, pues no sé, el Guadalquivir, ¿no? Digo la capital, pues no lo sé. Bueno, pero los contenidos de los audiovisuales, eso también está programado. Es qué valores queremos transmitir. Pues entonces... Y ahí no hay filtro, el sentido crítico no existe. Sí, señora. ¿No? Estamos en un mundo materialista, en lo que importa que es el dinero, la fama, ¿no? Y nos creemos todo lo que sale en los medios, y el entonces. sentido crítico y los valores reales como persona, ¿no? El crecimiento personal, claro. O sea, estamos en el afuera. Es más, que la buena inteligencia se desprecia, Claro. y solo se respeta la mala inteligencia, la que te puede herir. Yo recuerdo un debate para la presidencia
del Club de Fútbol Barcelona, en el que el actual presidente, que no se había preparado nada, ni tiene una especial inteligencia, resulta que uno de los candidatos que estaba hablando con conocimiento de causa, con programa y con razonamiento, el otro le vino a decir, bueno, que todo eso no es importante. O sea, la preparación, estaba despreciando la buena inteligencia, haciendo un uso de la mala inteligencia. Y la pregunta, Pedro, es elemental. Entre una persona inteligente buena y una persona inteligente mala, ¿quién tiene ventaja? ¿Quién tiene ventaja, Pedro? No sé. La mala, por desgracia. La mala. Porque el malo te va a decir cosas a ti que tú como bueno no vas a estar a su altura. ¿Qué es más importante? ¿Ser inteligente o ser listo? Porque a mí me parece que son más listos que inteligentes. Bueno, ahí ya entraríamos, cierto, en definiciones operativas. Si decimos que la inteligencia solo es tal cuando se utiliza en beneficio del bien común, no serían inteligentes. Pero si entendemos la inteligencia como adaptación a un medio hostil, por desgracia las malas personas sobreviven más, porque tú dejarás que suba al barco una señora y su hijo, pero si no, si tú no tienes ética, apartarás a la señora y al hijo y te subirás tú. Por tanto, las malas personas tienen más posibilidades de supervivencia y además tienen más posibilidades de medrar, porque el bueno no utiliza los mismos mecanismos destructivos, porque no te sale a ti. Por tanto, si yo soy un cabrón, por decirlo de manera gráfica, y tú no lo eres, es muy fácil que tú llegue un momento en que te des por vencido, porque si no te has de poner a mi altura, mejor dicho, a mi bajura, y como tú no quieres rebajarte a eso, pues te autoexcluyes. Una pregunta que no sé si me la vais a poder responder. ¿El hombre es más bueno o es más malo? A ver, yo soy humanista y creo en la tendencia actualizante. Creo que todos podemos mejorar. Y el problema es que el modelo de sociedad no favorece el éxito de los mejores, sino de los peores. Exacto. Por tanto, siendo todos potencialmente buenos, tenemos más recompensas si somos menos buenos. Ya no te diré malos, pero hace poco hacían una entrevista a un señor que hacía estafas por internet y a uno de sus colaboradores que tenía mala conciencia. ¿Sabes qué le dijo? Bueno, es que tú no has de tener mala conciencia por estafar, porque es que nosotros somos los listos, somos los inteligentes, y ellos que se dejan engañar se lo merecen, porque son los tontos. Esa es la justificación del psicópata. Es el problema. Este es el razonamiento. Sí. Yo hace poco vi en unos programas de estos, de docudramas o reportajes de actualidad, que filmaban a un carterista en la Puerta del Sol y se encaró con el periodista y dijo a cámara: oiga, sí, yo soy carterista, ¿qué pasa? Más roban los políticos. Así lo dijo. Él tenía una coartada social. Es cierto que más roban los políticos, pero eso no me exonera a mí de la culpa de también robar. Si yo veo que los políticos roban y veo que eso es malo, lo que he de hacer yo es no robar. Intentar detectar y animar a algún político bueno para que se presente. Bueno, Es que pero antes- también es qué sociedad queremos, ¿no? Claro. ¿Queremos una sociedad que imperen esos valores? Esa es la cuestión. Yo ese tipo de Sí que sociedad no la queremos, quiero. pero no trabajamos para ella. Tú no la quieres, pero... Tampoco nos lo permiten. Bolinches, no nos lo permiten. Igual que antes hablaba Pedro, si el gobierno, los psicólogos no nos escuchan. Bueno, pero es que a lo mejor tenemos que tomar la iniciativa. O No sea, te diré ¿por que qué, no. por qué la autoridad te tiene que decir lo que tienes que hacer? O sea, el poder lo tienes tú, lo tengo yo. Yo elijo si hago caso a esa autoridad o no. Entonces, Sí, ¿no? pero yo sí quiero que esa autoridad modifique cosas, sí, también tengo que pasar a la acción. Pero si no me quiere escuchar es muy difícil. Estamos en el conformismo. Entonces, desde el conformismo, Hay conformismo e impotencia. bueno, pero desde Sí, ahí no se también. crea Un nada. poco las dos cosas. Desde ahí no se crea no nada. se crea nada. No se crea nada. No sé, yo por ejemplo, si a mí
esta sociedad no me gusta, pues lo que puedo hacer dentro de mi área de influencia, hacer los cambios en mí misma y entonces en mi área de influencia pues ser coherente con los valores que tengo. Y entonces esto, igual que lo malo es como, ¿no? Se va como pasando de uno a otro, pues lo bueno también, ¿por qué no? Pero Sí. tú entonces demuestras que eres una persona que tiene una mirada interior hacia sí misma y un pensamiento crítico y libre pensadora. Ojalá el 80, el 70, el 60% de la población fuéramos todos así. Sí, lo que pasa es que tu mensaje costará más que cale, porque otros mensajes más frívolos, más superficiales, más espectaculares y además otros que tendrán menos ética ocuparán tu lugar, porque tú no utilizarás procedimientos espurios para medrar sobre los demás. Los buenos tenemos desventaja y las malas personas tienen ventaja. Es una realidad injusta que hemos de trabajar, pero con unos medios lícitos y éticos, lo cual también es a su vez una desventaja. Lo que está claro es que lo malo hace mucho más ruido que lo bueno, ¿no? Claro. Sí. Hace Y además muchísimo ya más. interesa que haga Y vende ruido. más, claro, vende más. Alguien me decía, bueno, es que la sociedad está construida así, y si no entras dentro de esa corriente, ¿no? Pues aunque tú tengas otros ideales, pues no vas a prosperar. Sí, es cierto, porque ideas para mejorar la sociedad, ya no hablo de la Edad Media, o sea, del Immanuel Kant, cuando habló de la crítica a la razón pura, solo con eso tenemos bastante. Pero, o sea, las ideas para mejorar la sociedad están. Lo que falta es la voluntad de aplicación de una población que precisamente formada por una mayoría de buenas personas, pero con la desventaja social de ser buena, pues no tienen el mismo predicamento, ni la misma proyección, ni la misma audiencia que las personas que son malas. Un profesor mío, cuando yo era muy joven, estudié en el Instituto del Teatro, y un profesor mío decía, si no puedes convencer, al menos impresiona. Y vivimos en la sociedad de la impresión. Si no puedes convencer, impresiona. Muy bueno. Está bien, Antonio, muy está bueno, bien. muy bueno, Bueno, muy a mí me gustaría entonces cómo impresionar a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes, a llevar adelante un cambio, porque todo cambio está claro que produce una muerte de lo de antes, ¿no? Que a lo mejor Exacto. podía vivir yo en lo fácil, ¿no? Vivir en lo cómodo y salir de esa zona de confort y enfrentarme a algo que, como el ave fénix, ¿no? Resurgir sobre tus propias cenizas. Pero ¿cómo lo hago? Bueno, mira, ¿Cómo empiezo a salir de ahí? pero Porque yo- claro, se está tan a gustito, como diría aquel, ¿no? Estamos tan a gustito, ¿no? Pues se está tan a el gustito en mismo ese lado. razonamiento me sirve para ser pesimista y optimista. Creo que las cosas están tan mal que es difícil que no podamos hacer algo para mejorar. Pero a la vez están tan mal que es difícil Que se los vayan a peor, que vayan a peor. sí, O van que a ir lo- más. que los que tienen la predominancia y la dominancia del sistema permitan a las buenas personas que de alguna manera les descabalguen de su situación de privilegio. Por tanto, cada uno en función de sus posibilidades, que haga lo que pueda. Primero, congruencia. Segundo, automejoramiento. Segundo, por extensión concéntrica a nuestro alrededor, intentar que predomine lo bueno sobre lo malo. Y ojalá algún día esas ideas de que la sociedad puede mejorar a través del cambio personal que defendemos nosotros. ¿Cuántos años hace, Pedro, que haces programas de mejoramiento humano? No, pues estamos Sí, sí, en sí, eso sí. y seguiremos estando. Y como mínimo nos quedará la satisfacción de no haber perjudicado a nadie, de habernos mejorado nosotros mismos y de intentar favorecer el crecimiento ajeno. No sé, tenemos problemas de conexión, me dicen los compañeros. Eduardo, ya tenemos a la doctora Natalia Prego ahí a la escucha o pendiente de nuestra llamada. Aún se está configurando, pues como tarde mucho en configurarse, vamos a tener que posponer la entrevista, porque ya estamos, son las, Yo ya estoy. son las 11:27
y Ya estoy. tenemos 30 minutos. Oigo un ya estoy, no sé si es Ya ella. estoy yo. Ahora pones la imagen en Twitch, perfecto. Pues Natalia Prego, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estoy, ya estoy. Bienvenida. Nos está costando, la Sí, entrevista de hoy, ya lo hija, ves. Es como si los desde luego. agentes, no sé, los agentes del universo dijeran, no, no, no vayamos por ahí porque vamos a tener problemas. Natalia, doctora, Las cosas difíciles siempre son, y las más importantes son las más difíciles de conseguir. también es Eso verdad. siempre es así en la vida. Digo una cosita, doctora, tú eres médico, ahora nos hablarás un poco de tu especialidad y qué es lo que mueves antes de entrar en materia, para tener un poquito más de constancia quién eres, qué estudios tienes, etcétera, etcétera, porque hemos acordado en esta tertulia que ibas a entrar, ¿no? Y que no le íbamos a poner nombre a ciertas... Términos. Paréntesis de 2 años. sí, al paréntesis este de 2 años, pues para que ningún algoritmo, ¿no? Pues o buscador, rastreador, robot, pues nos corte o nos censure el programa cuando se cuelgue en una plataforma como YouTube o en otra, ¿no? Entonces hemos hablado, si te parece bien el predicamento, hemos hablado de, cuando hablemos de ese paréntesis, hablarlo de enfermedad sin más, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos del tratamiento, que ya sabemos todos lo que es, que hablemos de fármaco, ¿sí? Perfecto. ¿Te parece? Y a Muy ver bien. si lo intentamos y lo podemos resolver. Ahora ya te vemos, sí, por fin. Le ponemos cara a esa voz que nos habla desde la experiencia y desde el respeto y desde la preocupación social. Bueno, Natalia Prego, doctora, tú eres doctora, cuéntanos, ¿de qué y en qué? Soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria con 25 años de experiencia profesional. Realicé la carrera de medicina en Santiago de Compostela, yo soy gallega, y después desarrollé la especialidad en Portugal, en Coimbra. Era una época en donde en Portugal se necesitaba, en el extranjero se necesitaba muchísimos médicos, muchísimos profesionales, y aquí las condiciones laborales eran muy complicadas. Por tanto, fui a un país en donde trabajé enormemente, ya que se necesitaban muchos médicos. Mi experiencia laboral fue muy alta en urgencias, en centro de salud. Fui directora de un centro de salud y posteriormente volví a España y desarrollé actividad diversa en medicina privada y también en balneoterapia y en otro tipo de disciplinas, intentando buscar una medicina más eficaz que la que yo había estudiado, no porque no fuera eficaz, sino porque era ineficaz en muchas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí amplié mis conocimientos y proseguí mi andadura. En el 2018 yo escribí un libro, Aceptando el reto de sanar, en donde expliqué y explico mi camino de descubrimiento de otra medicina más amplia, de la medicina realmente y de lo que el ser humano es, ¿no? En ese cuerpo, mente y espíritu que somos, ¿no? No solo ese cuerpo y esa materia. Por tanto, yo había tenido una crisis profesional y personal importante en el 2007 que me llevó a descubrir otras herramientas, otros instrumentos complementarios, terapéuticos y de visión, ¿no? Y de orientación de la propia vida realmente, porque la medicina tiene que ver con la propia vida. Y bueno, básicamente es eso. Soy también experta universitaria en fitoterapia, en nutrición y bueno, realicé esta especialidad con una de las mejores notas de la especialidad allá en Coimbra. Y básicamente es eso, hasta el año 2020. Natalia, tú te estás jugando mucho, no con esta entrevista, sino con tu trabajo, que el que estás haciendo hoy. Te estás jugando el tipo, desde el punto de vista físico también, te estás jugando tu profesión, porque te podrían
excluir del colegio de médicos, entiendo yo. Yo no sé si has perdido tu trabajo o no lo has perdido, el trabajo oficial como médico, si estabas trabajando en algún hospital. Nos gustaría saber si el ir un poco contracorriente o bien no estar de acuerdo con ciertos parámetros y decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo porque soy médico, porque estoy viendo a otros compañeros que piensan y hacen exactamente lo mismo y tengo el derecho a la pataleta porque no tengo más derecho que a la pataleta y a quejarme y a que me den más explicaciones. ¿Tú eso lo has vivido, lo estás viviendo? ¿Tienes más gente, más amigos, más compañeros que estén viviendo esa sensación o que hayáis experimentado ese problema importante? Bueno, yo el 15 de marzo del 2020 realicé un audio que envié a la mitad de mis amigos, de mis contactos, y se hizo viral en el mundo hispanohablante. Al día siguiente fui despedida de mi trabajo y llamadas del colegio médico exponiendo e informándome de que me iban a abrir un expediente disciplinario. Yo lo acepté, evidentemente, yo ya sabía que iba a ser así, sabía que iba a ser así todo, y yo le envié más textos y más información para que ellos tuvieran una información más amplia de lo que estaba sucediendo, ¿no? En ese audio denuncié la manipulación emocional y psicológica que estábamos siendo víctimas toda la sociedad, no solo española, sino de todo el mundo. Hemos empezado el programa hablando de psicología, de los problemas que hay delante y después de este paréntesis, ¿no? O sea que la medicina no es caso aparte, no, está muy vinculada a problemas psicológicos y más por lo que hemos vivido. Entonces, a ti te han llamado de todo, ¿no? De todo menos médico, te habrán dicho absolutamente de todo. Habrás tenido que defender en medios de comunicación a los que les ha permitido el status quo de cada medio al poderte entrevistar precisamente por lo que tú vienes a defender y a decir. Algo ilógico estando en un estado de derecho donde la libertad impera por encima de todo, ¿no? Al menos es lo que nos han vendido siempre, pero está claro que no. Estamos hablando ahora también nosotros en una especie de pues no sé, de trabalenguas o de cosas escondidas para que no nos corten el día de mañana si esto se cuelga en una plataforma internacional, que no nos quiten esta entrevista de internet. Entonces, cuéntanos, salvando esa tesis que antes comentábamos de enfermedad, fármaco y demás, para que no nos rastreen mucho y puedas explicar un poquito lo que estás haciendo y lo que defiendes, por favor, nos encantaría. Pues muchas gracias. Bueno, yo igual que muchos compañeros de España que han denunciado también esta situación, he sido entonces expedientada en el colegio médico, mis compañeros también, muchos de ellos, a nivel de todo el mundo exactamente igual, ocurre lo muy parecido en todos los países del mundo y en todos los países del mundo también ocurre lo mismo, que en los hospitales hay tratamientos equivocados, erróneos, dañinos incluso, y nosotros tratamos con tratamientos eficaces, no dañinos y que tienen una resolución muy, muy, muy importante. Nosotros ya hemos tratado a más de 5.000 pacientes de forma gratuita en España, presencial y vía telemática, porque no podemos acceder a ellos, y también muchos pacientes de Sudamérica, y colaborando también con otras organizaciones médicas a nivel internacional, como es el grupo Hipócrates en Italia, Terapia Domiciliar, que ya han atendido a casi 100.000 pacientes, y America's Frontline Doctors en Estados Unidos, que ya han atendido más de 150.000 pacientes. Nosotros empezamos humildemente hace un año ante la evidencia de que no se modificaban los tratamientos, no se mejoraban los protocolos y las personas continuaban con problemas mantenidos, continuados, permanentes, y con nuevos problemas a raíz de nuevas acciones
que todos sabemos cuáles han sido, ¿no? Por tanto, eso es así. La colaboración que tenemos es con los médicos, ya digo, a nivel de Europa, de la India, de Sudáfrica, de América Latina, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos. Colaboramos estrechamente con el doctor Ryan Cole, doctor Pierre Corey, doctor Peter McCullough, doctor Robert Malone, que estuvieron en el Senado de Estados Unidos el pasado 7 de diciembre del 2022 denunciando esta situación e informando al Senado de los Estados Unidos y a los senadores de la problemática que existe tan grave, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Nosotros también hemos hecho un informe a los colegios médicos informando de lo que está sucediendo, pero evidentemente la estrategia es de silenciar, de camuflar, de ocultar y de censurar incluso, ¿no? Y esto es perjudicial no para nosotros principalmente. Natalia Pregó no importan mis compañeros médicos, lo que importan son las personas que están siendo víctimas de esta manipulación, de esta censura, de esta ocultación y de esta situación terrible. Ahí se está hablando de la parte psicológica hoy en su programa, por supuesto, parte fundamental en toda esta situación, en toda la vivencia del ser humano. El contexto emocional, el contexto mental, incluso es más importante que el físico. Yo siempre digo que la salud física no puede permanecer sin una salud mental correcta. La salud mental aún puede conservarse con una salud física deteriorada, pero al contrario no. Una persona que a nivel psicológico está afectada es muy difícil que mantenga y conserve su salud física. En cambio, al contrario, una persona positiva, con fuerza psicológica, con estabilidad emocional, sí que puede conservar o restituir una salud física dañada o perdida, ¿no? Por tanto, la parte emocional y psicológica es la más importante. En este caso, en esta situación de hace casi 3 años, la intervención a nivel psicológico y sociológico fue la más importante, la trascendente, la clave. La clave fue el miedo difundido desde el minuto 1. Por todos los motivos, primero por un motivo, después por otro motivo, después por otro motivo. Ha sido continuamente perpetuado con diferentes excusas, justificaciones, argumentos, pero siempre en la misma línea de sometimiento de la población en base a una debilitación por el miedo. No nos olvidemos que ya Albert en 1961 se publicó el libro de la manipulación del comportamiento humano por Albert Birdeman, que analizó las técnicas que en la guerra de Corea pues, se habían aplicado a los soldados estadounidenses, ¿no? Y efectivamente cuadra perfectamente con todas las estrategias y todas las acciones sociales que se han aplicado en todo el mundo desde marzo del 2020. Primero el aislamiento, después el monopolio de la percepción, único discurso, 3, agotamiento, debilitación de la población, amenazas de consecuencias negativas, de castigos, después concesiones, premios y castigos, humillaciones al que realmente no acata y no se somete a lo dicho, y después dependencias absolutas, ¿no? De determinar y empequeñecer al ser humano y a la persona y al ciudadano con una dependencia al Estado enorme, ¿no? Tú no puedes, nosotros te ayudamos, pero te ayudamos si tú haces esto. Si no lo haces, no te vamos a ayudar. Y si no te ayudamos, no vas a poder. Por tanto, las personas quedan restringidas y a un sometimiento cada vez más pequeño, pero cada vez más intenso, ¿no? Y por tanto, la debilitación social es enorme. De hecho, los datos nos están mostrando que ya el suicidio, la depresión, la ansiedad han alcanzado niveles históricos. En el 2020, el suicidio en España alcanzó el año de máximo nivel. Y se puede decir, bueno, claro, es que es lógico, ocurrió eso, pero sabemos perfectamente, muchísimos médicos de todo el mundo, no solo soy yo represento a miles y miles y miles de médicos que no hablan por miedo a las represalias, ¿no? Que muchos hemos sufrido. Sabemos perfectamente que la situación se hubiera gestionado y se gestiona de otra manera más saludable y más eficaz, no como se hizo, claro.
Hablamos de daños, doctora Natalia Prego, daños, utilizando un fármaco que no sabemos muy bien qué es lo que nos dan, qué es lo que nos dan, Natalia, y qué daños ocasiona el que uno tome ese fármaco o que le den ese fármaco. Pues realmente es la primera vez en la historia que se utiliza un fármaco de esa manera y de ese tipo. Estaban prohibidos esos fármacos hasta verano del 2020 en Europa. Europa los autorizó de forma unilateral, pero estaban prohibidos. Eso tenemos que pensar bien en ello, ¿no? Es un fármaco que no sabemos muy bien qué objetivo tiene, porque no existe prevención ni tratamiento del mismo, ¿no? No solo porque lo diga yo, sino porque así lo muestran los datos, ¿no? Y la realidad. Por tanto, lo que sí sabemos es que este fármaco está dando múltiples problemas, más que todos los fármacos de su mismo tipo en toda la historia de la medicina de la humanidad. Claro, pero es que nos han vendido que si no tomamos o no nos ponen ese fármaco sería muchísimo peor y que habría muchísimas más muertes. Claro, entonces hablamos de miedo, pero claro, nos están generando tanto miedo que hasta la conversación que yo estoy manteniendo con usted, yo la podría tildar como de una persona que no está como muy, permítame, que utilice expresiones para que no está dentro de la línea conceptual, ¿verdad? Que está más en una línea, o que hay algo que, si hablamos de psicología, algo que no funciona dentro de la mente de los que están en contra del bien social, del bien general, ¿no? Porque parece ser que ir a contracorriente de ciertos inputs es estar mal de la cabeza, ¿no, doctora? Bueno, realmente era mucho más difícil hablar cuando yo hablé el 15 de marzo del 2020. Cada día la realidad y la vida, desgraciadamente, me da la razón a mí y a mis compañeros. Y esto no solo lo digo yo, lo digo las múltiples personas que están viviendo a nivel corporal, a nivel mental, a nivel emocional, los efectos de este fármaco. Ellos lo saben, también por miedo no hablan, pero llegará un momento en que hablarán todos de golpe y ese día todo caerá, por supuesto, todo caerá. Responsabilidades, pero ya no habrá nada que hacer. Algunos hablan de que es algo que ya se ha estudiado, que incluso alguno ha llegado a decir, bueno, es que tú imagínate si con este fármaco resulta que al cabo de, no ahora de forma rápida, que sí, a veces ocurre eso, al cabo de 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, ¿no? Resulta que la población más preocupante utilizando ese fármaco es gente mayor, gente pensionista y demás. Caramba, hay 9 millones de pensionistas en España. Si los 9 millones de pensionistas desaparecen con esas pensiones que ya no tendrían que pagar, el gobierno va a ganar mucho dinero. Con lo cual, yo no quiero ser agorero ni pensar mal en los pobres pensionistas, que todos llegaremos, ¿no? Pero claro, es que si piensas de esa manera y piensas que hay un movimiento ahí organizado que lo que pretende es vaciar la población, argumentos, desde luego, o excusas no les falta. No, evidentemente, toda esta situación a nivel médico, yo sabía desde el principio, incluso desde el 2020, que era artificial. Quiero decir, porque la selección de los enfermos que agravaban primero en el 2020 pre-fármaco y después 2021 y 2022 post-fármaco, tenían unas características típicas de personas del primer mundo, o sea, diabéticos, obesos, hipertensos y ancianos. Lógicamente África casi no sufrió con este problema, no en el 2020, precisamente porque las personas más vulnerables a esto, que ocurrió en el 2020, eran personas con estos factores de riesgo, y principalmente estas enfermedades metabólicas las sufren las personas del primer mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia principalmente. ¿Y qué ocurre con estas personas? Pues con estas personas realmente cobraban y cobran
y cobraban muchos de ellos pensiones, hay seguros de vida, hay seguros de bajas laborales, hay prejubilaciones, jubilaciones, hay paros, seguros por desempleo, y todo eso es muy costoso, ¿no?, para los estados. En África realmente una persona cuesta muy poquito, aquí sí que cuesta más. Por tanto, desde el principio, independientemente de que hubiera o no estudios científicos que así lo avalaran, algo que ya existe ahora, ya hay estudios científicos que avalan lo que yo sospechaba y muchos sospechábamos ya en el 2020 por propia experiencia profesional y por análisis observacional de las estadísticas y de todo lo que estaba sucediendo, pues evidentemente ya está concluido de que esto ha sido algo artificial e intencional. Prefármaco 2020, posfármaco 2021-2022. Y lo que estoy diciendo es gravísimo, pero hay que decirlo. O sea, estamos hablando de una invención para generar un interés a costa de un miedo y que las grandes ganen dinero. Por supuesto. Por supuesto, eso y algo más que yo desconozco, claro. Evidentemente eso, casi seguro. Los fármacos utilizados en el hospital que no probaron ninguna eficacia en las UCIs en 2020 y 2021-2022, que aún siguen, son fármacos carísimos que no tienen eficacia. Esos son los de hospital, ¿no? Y sabemos perfectamente. Los otros fármacos para toda la población sana, enferma, en los coches, en los centros deportivos, etcétera, etcétera, también nada comprobado, nada garantizado, aplicado de forma indiscriminada. Doctora a la Prego, sin embargo, masiva. Perdóname, Natalia, no, doctora Prego, sin embargo, hay personas que llevan el fármaco y están estupendamente y no tienen un efecto de rechazo ni colateral. Esto es porque se habla también de que a algunos les han puesto un fármaco que es un placebo, que no es exactamente el fármaco. ¿Digo bien o no digo bien, doctora? Porque unos tienen, pues eso, consecuencias y otros no. ¿Algo pasará ahí? Sí, ya sabemos que hay 3 tipos de fármacos. Los ARN, hay 3 tipos diferentes, pero también se sospecha que hay placebos. De hecho, voy a poner solo un ejemplo. No sé si recuerdan ustedes que en junio del 2021, creo recordar, cuando la selección española estaba o iba a jugar un campeonato, no me acuerdo muy bien cuál era, creo que era la Eurocopa, se aplicó ese fármaco de forma seleccionada y por personal seleccionado. O sea, esas personas se les administró por personal sanitario elegido y en unas circunstancias elegidas. Y eso realmente es inusual, o sea, no se entendió por qué, sinceramente, ¿no? Cuando eso pertenece a su vida personal, a su médico, a su centro de salud o al equipo médico de la selección, ¿no? Pero ahí fueron los militares y se aplicó con médicos militares. Por tanto, sí, parece ser que hay diferencias importantes. Doctora Prego, estamos hablando de responsabilidades que habrá que pedirlas el día de mañana si todo esto de verdad sale a la luz, ¿no? Y se demuestra, o hay un comité científico que lo suficientemente fuerte, no sé hasta qué punto será eso posible, ¿no?, que desmonte y que desdiga a los que tanto lo han defendido y tanto han ganado, ¿no? Por otra parte, eso tendrá que ver, sí, tendrá que valorarse en su momento y tomar responsabilidades y lo que toque, ¿no? Y lo que toque. Pero claro, ¿qué se le dice hoy a un padre que no solamente se ha tomado, le han puesto a él el fármaco, sino también se lo ha puesto a sus hijos, ¿no?, pequeños, ¿no? Claro, se ha generado, a mí me genera, por ejemplo, ahora un miedo, un escalofrío frío, pensar que le he podido dar a mi hijo o a mi hija algo
que no es concluyente, que no está probado de que tenga eso y su uso, aunque me hayan dicho que si no hubiera sido gracias a este fármaco estaría yo peor. Eso es lo que me han vendido, ¿no? Pero yo se lo he puesto a mis hijos. Entonces, ¿qué hago? Porque si eso va a tener daños, no sé qué daños le puede ocasionar, enfermedades nuevas, enfermedades hereditarias que se potencien. Claro, es que una cosa es que los adultos digamos, bueno, pues voy a ver qué pasa, que me den el fármaco. Y otra cosa es que yo, a consecuencia de ese miedo, se lo dé a mis hijos, que es lo que más quiero. Entonces, tenemos 8 minutos de antena, doctora, a ver si me puedes responder. Primero, esos padres, cuando sepan lo que han hecho, lo primero que tendrán que hacer es perdonarse a sí mismos, si quieren seguir con vida. Porque realmente el daño y el impacto emocional va a ser de tal intensidad que puede ser incluso incompatible con la vida. Deben de saber que han sido víctimas de una estrategia social y una manipulación a nivel mundial a través del miedo para claudicar, someter y anular la voluntad humana. Esto ya está estudiado en múltiples libros de psicología y de sociología, no es nada nuevo lo que hablo, y esto es la realidad. Por eso, en primer lugar, tendrán que perdonarse a sí mismos. En segundo lugar, tendrán que fortalecerse para defender su vida y sus derechos a partir de ese momento como nunca antes lo habían hecho, para que no se vuelva a repetir esa situación, ni con sus hijos, ni con nadie. Por tanto, primero, humildad. Somos humanos, somos limitados, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos y luego fortalecimiento, empoderamiento, reubicación y ubicación de uno mismo. ¿Dónde estamos y dónde debemos de estar? ¿Dónde estaba y dónde debía de estar? ¿Qué fue lo que me llevó a ello? Miedo, avaricia por seguir en mis condiciones sociales, realmente materialismo por querer viajar, por querer seguir con todo, entrar en los restaurantes, etcétera, etcétera. Fui superfluo, fueron condiciones banales por las que yo claudiqué o era algo intenso, importante y comprometido en la vida como un trabajo o como otro tipo de amenazas. Eso es lo que deben de analizar todas estas personas. Los niños van a tener que, que aprender y pasar por una vida y una historia personal importante, porque su vida realmente no es la que nosotros hemos vivido. Ya solo lo que vivieron y vivenciaron en primavera del 2020 ha sido y fue traumático para todos los niños y adolescentes. Han sido los peor tratados, los que realmente fueron culpabilizados, primero con la utilización de las casas, después con el trapo en las caras, después con el fármaco, siempre eran los culpables, los supercontagiadores, los etcétera, etcétera, etcétera. Hemos sido crueles con ellos y por tanto ellos van a tener que saber lo que se ha hecho para poder también restituirse de ese daño, ¿no? Y nosotros siendo generosos también en el perdón hacia sus padres y hacia personas que no sabían. Nosotros sí que sabemos y por tanto tenemos la responsabilidad de denunciar públicamente esta situación. Nosotros médicos, vosotros periodistas, abogados, defender la ley, los derechos. Ya sabemos que se declaró inconstitucional 2 situaciones importantísimas que provocaron multas, problemas económicos, problemas sociales, problemas personales impresionantes. Fue ilegal, fue inconstitucional y aquí nadie está pagando las consecuencias ni nadie ha pedido perdón. El gobierno no ha pedido perdón y los demás han silenciado esta situación y su complicidad es igual de culpable que la del gobierno. Y después la inconstitucionalidad de la ley que nosotros le llamamos Auschwitz, por supuesto, de febrero del 2021 en Galicia. Se declaró inconstitucional y, por tanto, se paró y se bloqueó una ley que era sometedora,
y claudicadora ya para toda la población, dictatorial y con unas connotaciones gravísimas, ¿no? Por tanto, esta es la situación y esto es lo que tenemos que tomar conciencia todos. El instrumento más importante no es ni el fármaco, ni es la enfermedad, ni es nada de eso, es el miedo. El miedo que es potenciado, es perpetuado y es completamente evidenciado por todas las personas que lo permiten. Porque yo comprendo que al principio era normal que las personas tuvieran miedo, no eran médicos, incluso muchos médicos cayeron en la trampa. Bueno, yo lo comprendo, pero a medida que pasa el tiempo tienen que empoderarse. Y si no se empoderan, van a seguir sometidos. Por tanto, es necesario que realmente restituyan y empiecen a reflexionar sobre esta situación. Doctora Natalia Prego, le agradezco muchísimo su intervención en este programa. Solamente me queda decirle, le felicito por la valentía que tiene, ¿no? Porque el ir contracorriente en sociedades hoy como la nuestra, antes hablaba de una sociedad enferma, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pues posiblemente sí, no nos damos cuenta hacia dónde nos lleva, ¿no? Que no dónde va Vicente, dónde va la gente, bueno, sí, pero a veces Vicente se equivoca, ¿no? Y la gente que lo acompaña detrás es como el flautista de Amelín, pero en vez de llevar ratas, están llevando a seres humanos, ¿no? Natalia Prego, yo le agradezco de verdad de corazón su trabajo, adelante, fortaleza. Muchísimas gracias, y ha sido una pena no haber tenido más tiempo con usted en antena. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Gracias. Otra ocasión seguiremos. Seguro gracias, que sí, adelante, y además felicidades por ese congreso que han cerrado de forma internacional hace 2 días. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Adiós, noches, adiós, doctora. Buenas noches. Adiós, gracias. Juan Carlos Albadalejo, a ti también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que marchar. Qué pena, porque da una información esta mujer que da hasta miedo. Da miedo, ¿verdad? Da miedo. Gracias, Juan Carlos. A vosotros, ha sido un placer, he estado gustísimo. Me Como era de esperar. Muchas gracias. Juan Antonio Bolinches, muchas gracias, Juan Antonio. Nada, encantado de estar contigo y con mis queridos colegas y compañeros. Fenomenal. Y El secreto de la autoestima, no os olvidéis, un libro fantástico de Juan Antonio Bolinches. Yolanda Rey, muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad, de corazón. A los tres, a nuestros invitados, los podéis localizar poniendo Juan Carlos Albadalejo en internet. Ahí aparece un gran psicólogo, Juan Antonio Bolinches, libros y trabajo también, igual que nuestra psicóloga Yolanda Rey. Por mi parte, solamente gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Que sean ustedes muy felices y no se olviden de ser buenos. Adiós.